Buenos días a todos los presentes en la sala, buenos días a las personas que nos seguís en directo. Ante todo, pues os pedimos disculpas por la demora y, bueno, pues ha sido una cosa que inevitable. Me siento súper afortunado por poder estar aquí en esta mesa, porque son una mesa de amigos. Yo creo que la vamos a disfrutar todos, porque se va a notar que hay buen feeling entre todos y vamos a intentar aportar bueno, lo que para nosotros serían algunas soluciones y que esperamos que lleguen donde tienen que llegar y que se puedan ejecutar, ¿vale? Agradezco a INDEF, a Jesús, su valentía por esta mesa, una mesa de pacientes que, bueno, pues como el título dice, bueno, es la opinión del paciente. ¿Qué necesita? Y el paciente precisamente lo que necesita es esto, o sea, estar donde tiene que estar. No en el centro, ni fuera, estar dentro. O sea, porque claro, ¿de qué le sirve estar en el centro si al final tampoco se va a hacer nada? Tiene que estar en las mesas, tiene que estar en las reuniones, en las jornadas, dando su punto de vista y aportando, porque realmente la experiencia la tiene el paciente, ¿vale? Vuelvo a repetir, afortunado porque son amigos, porque son buenas personas, porque son valientes, luchadores, luchadoras, y lo vaya a notar todo y lo vaya a ver. En esta mesa vamos a hablar de necesidades de unidades multidisciplinares, necesidades de investigación, necesidades de educación, de inclusión, apoyo psicológico, psicosocial, investigación continua, o sea, seguir cada día sacando más cosas, cobertura sanitaria, ¿vale? Participación en toma de decisiones y sobre todo concienciación y visibilidad, que ahí yo también puedo decir algo, ¿vale? Voy a empezar a presentar a la mesa, ¿vale? Y bueno, pues me acompaña Aira Mejías, que es de la asociación DEBRA, y bueno, es trabajadora social, es una persona encantadora, que tiene mucho que aportar y que nos va a dar, bueno, pues el punto de vista de su asociación. Elena Carpio, ¿vale? De la Asociación de Aciduria Glutárica tipo 1 y tipo 2, ¿vale? Presidenta de la asociación, madre, luchadora, igual pues buena persona también. Yo creo que con eso lo definimos, ¿vale? Como todo. De Carmen voy a decir una cosa. Tiene una perrita que se llama Amparo. Amparo porque la cogió de la calle. Carmen, no me mates. Ya con eso, imaginaros el corazón de Carmen, ¿vale? Y cómo es Carmen. Presidenta de Objetivo Diagnóstico. Ahí es nada. O sea, pacientes que llevan hasta 15 años sin diagnóstico, ¿vale? Nos va a decir cosas muy importantes. Yo creo que nos va a llegar a todos al alma. Mamá de 3 hijos también y esposa de un supercampeón. A Jacinto un abrazo muy grande porque es un luchador y yo lo quiero mucho. Y de Nacho Villar, presidente de ACIMED, también papá de 2 niñas, presidente de la Asociación de Metilmalónica, igual, buena persona, trabajador social también, o sea, una mesa que ya veis que vamos a disfrutar muchísimo. Vamos a empezar con la mesa y os voy a pedir a cada uno de vosotros que en 3-4 minutos, ¿vale?, nos hagáis una pequeña descripción de lo que es vuestra asociación, de lo que hacéis y a partir de ahí empezamos con nuestro debate. ¿Os parece? Pues si queréis, empezamos con Aira. Buenos días. Bueno, pues en primer lugar me gustaría dar las gracias, ¿no?, por la invitación y por dar este espacio y dar voz a los pacientes con enfermedades poco frecuentes. Como ha dicho Pedro, yo soy Aira, trabajadora social de la Asociación DEBRA de piel de mariposa. Es una enfermedad de la piel que cursa con ampollas y heridas por todo el cuerpo. Y bueno, pues desde nuestra asociación pues luchamos, como yo creo que la mayoría de las asociaciones de enfermedades poco frecuentes, en mejorar el día a día de las familias, de que se atiendan sus necesidades, de que sean visibles y también que puedan dar una atención de calidad a la familia. Y bueno,
Más adelante contaré más cositas, así que doy paso a Carmen. Hola, buenos días. Bueno, voy a agradecer a Jesús por darnos la oportunidad de tener esta mesa, porque siempre dicen que es de bien nacido ser agradecido, y nada, al hospital al materno por también permitirnos que, yo que sé, que seamos todos partícipes de esto. Mi nombre es Carmen, yo soy la presidenta en estos momentos de Objetivo Diagnóstico. Es una asociación que la peculiaridad es que estamos desde 0 a 99 años, tenemos de todas las edades, que son personas sin diagnóstico. Nuestra media, todo lo contrario de lo que dice el Carlos III, Ciberer, etc., etc., nuestra media está ya más cercana a los 20 años, más que a los 15, más que a los 10. Nuestra labor primero es concienciar incluso a los propios profesionales, que nos hemos dado cuenta de que no saben que existen pacientes sin diagnóstico. Tenemos, según especialidades, que todavía no les ha tocado por su especialidad tener una persona sin diagnóstico, entonces no conciben, ni entienden, ni siquiera conocían ninguna persona sin diagnóstico. Entonces, desde los profesionales hasta los políticos, profesores, estamos intentando que al menos se vea que hay mucha gente que, más allá de enfermedad, o sea, te pones enfermo, te diagnostican, te dan un tratamiento y te curan, pues hay gente que se queda en bucle ahí, en busca, y seguimos buscando. Y esa es nuestra labor, visibilizar, acompañar a las familias, buscamos muchas investigaciones, pero ya no voy a decir nada más porque creo que estoy robando mucho tiempo y luego no voy a tener cosas que contar. Buenos días a todos. Gracias, Pedro y Jesús, por la invitación y al hospital. Bueno, mi nombre es Nacho Villar, soy papá de Alma, una niña de 7 años, una niña con un diagnóstico de acidemia metilmalónica. La acidemia metilmalónica es una enfermedad metabólica de origen genético y hereditario que se detecta mediante la prueba del talón, ¿vale? Bueno, a raíz del diagnóstico pues decidimos contactar con familias y encontrar experiencias similares, ¿no? Eso nos llevó a encontrar pues, diferentes personas en España, de hecho están con nosotros ahí miembros de la Junta Directiva, y nos llevó a formalizar, ¿no? esos contactos y ese apoyo informal en algo formal. Y a raíz de eso se creó ACIMED, que es la Asociación Nacional de Afectados y Familiares con Acidemia Metilmalónica. La asociación tiene dos objetivos: uno es humano, de apoyo y de empoderamiento del paciente y de los familiares, y luego por otro lado el aspecto de investigación, ¿no? Porque al final, bueno, nosotros estamos aquí para intentar encontrar un tratamiento y una cura, en definitiva. Y bueno, pues ese es un poco el aspecto familiar y un poco el aspecto también altruista, digamos, porque yo soy presidente de la asociación, pero no lo sacamos de nuestro tiempo libre. Luego, aparte, soy trabajador social, trabajo en el Ayuntamiento de Madrid, en un servicio que se llama Sambur Social, que trabaja con colectivos en exclusión social, con personas sin hogar, con mayores con deterioro cognitivo. Y bueno, en definitiva, a mí la vida pues al final me ha puesto en el lugar de estar ayudando a las personas desde el aspecto laboral o al aspecto familiar, y al final pues bueno, gira un poco en torno a eso. Por elección o por azar se ha focalizado en eso. Así que nada, muchas gracias a todos y espero escucharos y aprender muchas cositas. Hola, yo, bueno, a veces no sé cómo presentarme porque a veces pierdes el nombre, ¿no? Eres mamá de, mujer de. Y entonces, bueno, soy Elena Carpio. Nos encontramos hace 10 años con un bebé que recién nacido. Había algo raro, ¿no? Todos hemos sido personas sin diagnóstico hasta que tienes un diagnóstico. Entonces, estar en esta mesa para mí es muy importante porque yo vengo a estos eventos para aprender, para empapar, para coger energías, para ayudar. Entonces, bueno, nosotros formamos la asociación para que las personas en nuestra situación tuvieran las mismas oportunidades. Para mí es la lucha principal que estamos haciendo. El acompañamiento, la información, la formación, la investigación, todo lo hemos dicho, pero al final es eso, somos todos personas, respetar nuestros momentos, nuestros tiempos y nada, que estoy aquí para todo lo que necesitéis. Gracias, Jesús, gracias, Pedro, porque dar oportunidad a escuchar la voz es muy importante para todos nosotros. Gracias a todos. A ver, en un vídeo de la página web de Debra, ¿vale? Hablan los pacientes y hablan de incertidumbre.
de dolor, barreras, miradas, sentimiento de soledad, sufrimiento diario, miedo a la dependencia. ¿Vale? Estos son algunos de los sentimientos que yo creo que los cuatro habéis experimentado con vuestras situaciones. Bueno, Aira, tú lo experimentas con los socios. ¿Vale? Quiero preguntarte, Aira, ¿qué recomendaciones puede ofrecer una asociación a las personas o los pacientes para mejorar la calidad de vida? ¿Vale? ¿Y cómo se trabaja en este sentido? ¿Cómo lo hacéis vosotros desde Debra? Pues yo creo que compartimos de todas las asociaciones que al final somos un punto de encuentro, un punto en el que acompañamos en el día a día, en esos primeros momentos cuando hay un diagnóstico en nuestro caso, ¿no?, de epidermólisis bullosa, y podemos dar esa información veraz que muchas veces cuando están ante los profesionales sanitarios delante no saben cómo guiarle porque muchas veces es el primer caso que atienden. Entonces, bueno, pues yo creo que eso lo tenemos en común las asociaciones de enfermedades poco frecuentes, ¿no?, que al final pues tenemos ese conocimiento porque tenemos pacientes y demás en las que podemos guiar, acompañar, orientar. En nuestro caso, pues tenemos la fortuna de que somos una asociación que está profesionalizada desde hace más de 15 años. La trayectoria de nuestra asociación este año, de hecho, hacemos 30 años. Y bueno, pues tenemos esa fortuna de contar con un equipo profesional que a las familias, pues bueno, en nuestro caso somos un equipo profesional que está formado por enfermeras, psicólogas, trabajadoras sociales y también tenemos afortunadamente recientemente una compañera responsable en investigación. Y pues, por ejemplo, la labor de la enfermera está muy relacionada en cómo es ese cuidado de, en nuestro caso, de las lesiones, de ese autocuidado, que muchas veces pues no saben, ¿no? Y también forman a los profesionales sanitarios en cómo hacer esos cuidados y demás. Las psicólogas, por ejemplo, pues hacen todo ese acompañamiento psicológico desde el primer momento, ese impacto de la noticia y a lo largo de la vida, los diferentes retos a los que se enfrentan las familias, la primera escolarización, la adolescencia, el empleo, ¿no? Todas las barreras que te vas encontrando en tu día a día, ¿no?, que para las personas con enfermedades poco frecuentes es todavía más complicado. Y nosotras, las trabajadoras sociales de la asociación, pues asesoramos a la familia en todo lo que está relacionado con el acceso a los recursos sociales que hay disponibles, por ejemplo, que existe atención temprana, cómo se puede acceder a ella, dependiendo de en qué comunidad autónoma viva y demás, pues muchas veces para nosotras también supone un reto conocer todo eso. Y también cómo acceder a los centros de referencia, que en nuestro caso, en nuestra enfermedad hay dos, uno en Madrid, que es La Paz, y otro en el Sant Jan de Déu en Barcelona. Y, por ejemplo, nuestra compañera responsable de investigación, además de estar al tanto de todas las investigaciones que hay, en nuestro caso en epidermolisis bullosa, también en un lenguaje muy sencillo tenemos la suerte de que le traslada a la familia qué ensayos clínicos hay abiertos, cómo es la investigación y demás, qué cosas se están investigando, y eso da muchísima esperanza también a la familia. Y además, ¿cómo seguimos mejorando? Pues bueno, pues aparte también desde las asociaciones de pacientes, que yo solo compartimos todas, hacemos esa reivindicación de derechos para que haya mejores tratamientos, mejor atención, formación a los profesionales y, por supuesto, algo fundamental también, la sensibilización, ¿no?, y la visibilidad de las necesidades sociosanitarias que tienen los pacientes. Después de tu intervención, yo creo que las asociaciones de pacientes realmente son un aliado del sistema. O sea, tenemos que verlo así, ¿no? Sí, o sea, totalmente, y yo creo que es fundamental vernos. De hecho, cada vez nos llaman, por ejemplo, cuando nace un bebé, muchas veces nos llaman desde el propio hospital. A veces, antes eran las familias las que contactaban con la asociación, ahora muchas veces son los propios hospitales los que nos llaman para pedirnos apoyo, y la verdad que muchos nos ven como un aliado. Y eso es súper bonito también. Recuerdo aquí unas palabras de Juan Carles March, de la Escuela Andaluza de Salud Pública, que él dice que hay que recetar asociaciones. Entonces, ¿estaréis de acuerdo? Sí. Entonces yo creo que a los médicos, a los clínicos, que muchos de ellos lo hacen, hay que motivarlos, incentivarlos en que
cuando hay un diagnóstico de enfermedad poco frecuente, que receten también asociaciones de pacientes, ¿vale? El diagnóstico, Carmen ya lo decía ayer, todos somos potenciales socios tuyos. O sea, cualquier persona se enfrenta a un diagnóstico y tiene esa incertidumbre, ¿no? O sea, y más si no lo encuentra y si es una enfermedad poco frecuente, ¿vale? Entonces, ahí tenemos ahora la genética, los nuevos avances, las nuevas tecnologías que están ayudando mucho, ¿vale? ¿Cómo se enfrenta Objetivo Diagnóstico a esto y, bueno, qué está haciendo en este aspecto? Sé que estáis haciendo cosas buenas. Sí, a ver, yo primero iba a decir que en la receta de asociaciones que también pongan un copago, porque las asociaciones normalmente de enfermedades raras son muy pequeñitas y no podemos asumir todo lo que nos gustaría. En mi caso, en el caso de mis pacientes o de mi familia, nosotros nos llamamos la familia de los raros, aunque a Jesús no le guste, somos raros o de edición limitada. Entonces, nosotros nos dimos cuenta que cuando tú estás sin diagnóstico no entras en ningún sitio, no entras en ninguna asociación porque tú tienes síntomas y las asociaciones no quieren con síntomas a nadie. ¿Por qué? Porque ellos te explican que tú tienes un doble duelo. Te haces a la idea de que ya tienes esa enfermedad, te metes en esa asociación y luego te das cuenta que no es ese diagnóstico, tienes que irte de ahí, tienes que ir a otro y volver a tener otro duelo. Bueno, vale, no entro en ninguna asociación. Me hago una asociación, sin problemas, ya estamos aquí. Asociación Objetivo Diagnóstico, primera y única asociación nacional que tiene personas sin diagnóstico de 0 a 99 años, señores. Y encima somos la única europea que coge a los adultos. Perfecto. Pero con eso no nos podíamos conformar. Sí que es cierto que hemos estado ahí unos años que simplemente teníamos visibilidad, incidencia política y hacíamos lo que podíamos. Porque tampoco nos creían, tampoco tener en cuenta que estar sin diagnóstico es mucho más allá que ponerte un nombre. Estar sin diagnóstico es que te consideran que te lo estás inventando, con lo cual, lo primero, no encuentro lo que tengo, te mando al psiquiatra, perdona, te lo estás inventando. No, señor, yo no me estoy inventando que se me tuerza el pie, yo no me estoy inventando que no me pueda levantar, es que tienes la depresión y te está provocando eso. No, caballero, un momento. A mí la depresión me lo está provocando porque estoy perdiendo mi vida, porque yo ya no puedo comer, porque los dolores no me dejan vivir. Esa es la diferencia. Entonces, después de mucho tiempo, la verdad es que estábamos en un punto de inflexión que pensábamos incluso desaparecer, porque después del COVID fue muy difícil. Pensábamos que la gente iba a entender lo que era no tener diagnóstico. Habíamos estado toda España sin diagnóstico, con miedo, con incertidumbre, pensando qué va a pasar mañana conmigo. No puedo salir, no puedo tocar. Pues esos son nuestros años de vida. En mi caso son 16 años de vida con eso. Yo tengo esa incertidumbre hace 16 años, que se dice pronto, con sus días y sus noches, y cada vez estamos mejor. O sea, esto es progresa adecuadamente, pero al revés, como los niños. Pero bueno, entonces nos puso en el camino la oportunidad de empezar a hacer investigación clínica, investigación genética, porque necesitamos exomas, genomas, necesitamos muchas cosas, pero no entramos en ningún sitio, volvemos a lo mismo. Yo no entro. A nosotros se nos cerraban puertas porque no teníamos las pruebas genéticas, a nosotros se nos cerraban las puertas porque no tienes un diagnóstico. Entonces decidimos, pues vamos a hacer. Y ahora mismo en este momento estamos apostando por hacer investigaciones clínicas, hacer retos de diagnóstico, financiándolos exclusivamente nosotros como podemos, pero con muchas ganas porque entendemos que ahí tenemos el futuro, sobre todo en nuestros casos, que normalmente suelen ser... casi todas son neurológicas, pero son de mutaciones genéticas, tanto en niños como mayores. Y tenemos que apostar por eso, y tenemos que apostar por que ayer lo comentábamos, con la inteligencia artificial, porque hay 7.000 enfermedades. Cualquier profesional que esté aquí me sabe diagnosticar cualquiera de las 7.000 enfermedades por su sabiduría. No, es imposible conocer la patología, los síntomas de las 7.000 enfermedades y que un paciente tú seas capaz de decir ese señor no anda, no sé, los análisis, tiene esto. Porque en mi cabeza ya he hecho un barrido de las 7.000 raras, que
también tenemos las comunes, ¿eh? Entonces, son muchas cosas. No me voy a extender más porque podría estar más No, tiempo. hay más preguntas. O sea que vamos a hablar un poco de la detección temprana de las enfermedades, ¿vale? De todas son importantes, un diagnóstico precoz, pero en enfermedades metabólicas yo creo que es importante. Cuanto antes se acceda a un diagnóstico, antes se instaura un tratamiento y se evita la progresión de la enfermedad, ¿vale? Eso es A, B, C. El cribado neonatal fue un gran avance, ¿vale? Y bueno, pues yo le quiero preguntar a Nacho sobre el cribado neonatal, ¿no? O sea, temas de equidad, de problemas de diferencia entre unas comunidades y otras. Y a Nacho, pues bueno, cómo una asociación de pacientes puede hacer o qué puede hacer para contribuir a mejorar esa detección, y que nos cuentes tu historia de éxito, o sea, de ACIMED. Muy bien, Pedro. Pues fijaros, yo creo que hablando de detección es importante recordar que las enfermedades metabólicas tienen la oportunidad de ser detectadas, ¿vale? Tenemos la suerte que el cribado neonatal es una prueba que detecta pues, en los primeros días y que al final, como todos sabréis, pues facilita pues, un tratamiento temprano y evitar unas secuelas, ¿vale? Entonces, fijaros, yo quiero contaros brevemente. La prueba de talón todos la conocemos, pero cuando te afecta o cuando eres clínico, profundizas en ello, ¿no? Y fijaros, esa carta que te llega a tu domicilio, cuando la recibes, pues al final la visión que tienes es un poco de, pues como en cualquier proceso de duelo, ¿no? De rabia, de negación. Pero fijaros, con el paso del tiempo y ir valorando estos beneficios de la prueba del talón, la visión que he tenido ha sido de agradecimiento. Agradecimiento de haber recibido esa noticia, de haber recibido la llamada de incluso los clínicos del laboratorio, diciéndome, me acuerdo, esto es una buena noticia, aunque tú no lo quieras ver, porque hemos pescado este caso y con un tratamiento puede salir adelante. Entonces, por lo tanto, quiero remarcar esta importancia, porque cuando hemos visto a través de la asociación que ha habido casos que no han sido cribados, pues claro, fijaros, se une el proceso de duelo y el estrés de tener un diagnóstico de una enfermedad rara que eso lo conlleva, pero también se añade la incertidumbre de no haber recibido quizás el tratamiento adecuado. Mi hijo tendrá secuelas cognitivas, neurológicas, renales, consecuencias graves, ¿vale? Entonces creo que esta prueba de cribado neonatal es muy importante, primero para el tratamiento y la salud de ese menor, y segundo para también el aspecto emocional que debemos cuidar de los familiares, ¿vale? ¿Qué hicimos en ACIMED? En ACIMED, al analizar un poquito el contexto, vimos que había 7 comunidades donde no se detectaba. Al ver los casos que sí que habían sido cribados y que no habían sido cribados, en algunos casos había bastante diferencias. Había diferencias de discapacidad y de una calidad de vida muy mermada. Entonces, ¿qué hicimos desde ACIMED? Bueno, estudiamos el contexto, estudiamos las evidencias y nos pusimos en contacto con las diferentes organizaciones médicas, de profesionales especializados, y vimos que el consenso estaba claro y en base a eso, fundamental, y en base a nuestras evidencias, en nuestros datos internos, pues visibilizamos la situación. Hicimos una solicitud al Ministerio de Sanidad y a las 7 Salud Pública de las 7 comunidades autónomas, solicitando pues, un poquito la revaloración, una reunión y demás. Es verdad que hubo diferencias, y fijaros, las diferencias vinieron, cuando nos reunimos con Salud Pública de algunas comunidades autónomas, vimos que las que ya tenían intención o las que acogieron la iniciativa con buen interés, se veía que eran profesionales que conocían la enfermedad o conocían las enfermedades metabólicas, y de ahí la importancia. Con esto voy a ¿qué queda por hacer, ¿no? Cuando nosotros estudiamos un poquito el contexto, vimos que hay agencias de evaluación de costes sanitarios, eficacia, que evalúan estos cribados, que hay consejos asesores en las comunidades autónomas, pero estuvimos viendo que en algunos consejos asesores deberían estar profesionales metabólicos que conocen la enfermedad. Porque, como ya decía Carmen, son muchas enfermedades y es lógico que no todos sepan las enfermedades. Entonces, por lo tanto, ¿qué queda por hacer? Creo que en esos consejos asesores de cribado neonatal de cada comunidad autónoma o en esas agencias de evaluación deberían ser órganos flexibles, abiertos, en el que pudiesen incorporar de manera puntual a profesionales especialistas en esa metabolopatía y que pudiesen aportar esa visión real. También las asociaciones de pacientes para aportar sus datos, porque no olvidemos que no hay registros de pacientes en enfermedades raras. Entonces, estos informes de evaluación
también, aunque analizan publicaciones internacionales, tienen carencia de datos. Entonces, por lo tanto, creo que ¿qué queda por hacer en cuanto a la ampliación del cribado neonatal? Es incorporar a profesionales y escuchar realmente a los agentes que ven día a día, porque las enfermedades raras hay que escuchar, porque lógicamente no pueden llegar a todos esos órganos que deciden. Entonces, por lo tanto, es un toque ahí de escucha hacia el Ministerio de Sanidad, de escucha hacia Salud Pública, de que esas teorías que están fenomenal de humanizar, y hay que llevarlo a la práctica y llevarlo a la práctica desde esa perspectiva, de la incorporación de los profesionales. Entonces, bueno, al final nosotros empezamos el año pasado con 7 comunidades autónomas donde no se criba. Actualmente quedan 2, están en proceso esas 5. Entonces, bueno, estamos muy contentos y entendemos que al final va a ser una reacción en cadena y celebraremos el mapa completo, aunque también quedan muchas enfermedades metabólicas que quedan por cribar y ahí estaremos para apoyar si necesario. Gracias, Nacho. Elena, la equidad en el acceso, yo creo que las pruebas diagnósticas es esencial, ¿vale? Tú sabes, porque yo te lo cuento, que a mí me gusta mucho cuando vamos a algún colegio a hablar de enfermedades raras, siempre pongo el caso de Judith Ruiz Peiró, ¿vale?, a la que adoro, y de Julia, 2 niñas con aciduria glutárica, ¿vale? Una pues, con 18 años y otra 21. Vale, yo me quedé en el vídeo de los 18. y Julia, que tiene aproximadamente unos 10, ¿vale? O sea, ves a una, ves a otra. O sea, ¿qué obstáculos existen actualmente en el cribado, desde vuestro punto de vista? Realmente me gustaría, comentando, a mí el logro que ha conseguido ACIMED ha sido impresionante vivirlo desde el principio, porque hemos estado unidos. Y contaros un poco nuestra experiencia en ese sentido, solamente 2 cositas. Nosotros hasta el 2018 se implantó en toda España el cribado neonatal para aciduria glutárica tipo 1 y pasamos de un 90% de niños con secuelas muy importantes neurológicas, con una esperanza de vida de 7 años. Ahora tenemos los primeros adolescentes, tenemos adultos, pero porque son leves, pero hemos pasado a tener un 80% de niños que que están o perfectos o con secuelas leves. Eso lo hace el cribado neonatal, eso lo hace un diagnóstico temprano. Incluso un diagnóstico temprano, un niño con una crisis con daño neurológico tiene mejor evolución que un niño que no ha tenido un diagnóstico y no ha tenido un tratamiento temprano. Entonces, obstáculos, bueno, los propios de lo que es una enfermedad rara, lo primero, ¿no? La idiosincrasia de las enfermedades raras, complejas, multisistémicas, poco prevalentes. Claro, la poca prevalencia hay una diferencia también. O sea, por ejemplo, hablábamos piel de mariposa 300, tú tienes 20 pero tienes muchísimos más, unos 40 en España, unos 100 nosotros. Claro, es muy diferente también, pero somos raros todos, ¿no? Y somos pocos y sobre todo que no tienes al vecino al lado que esté en tu misma situación. Entonces, bueno, esa complejidad hace que necesitemos equipos multidisciplinares, equipos especializados, equipos que tengan una experiencia. Qué difícil cuando está toda la enfermedad rara. ¿Cómo has tenido experiencia en enfermedades raras cuando son pocos casos? Entonces, bueno, claro, ¿qué podemos hacer? Nos consta que todas las comunidades autónomas han preparado sus propias estrategias en enfermedades raras, pero al final, desde aquí, la realidad es que nuestro tiempo vuela. Entonces, para nosotros todo es poco. Necesitamos que vaya más rápido, necesitamos que se mejoren esas redes, ¿no? ese protocolo, esas rutas para poder derivar, para que no haga falta que vayas a 20 sitios para que te deriven al adecuado, ¿no? Esa formación de los profesionales para saber a dónde nos tienen que derivar. Eso es uno de los retos que tendríamos que conseguir para pasar estos obstáculos, ¿no? Luego, otra cosa muy importante, hablamos de genética, pero es que España es el único país de toda Europa que no tenemos la especialidad de genética. Es muy importante por nosotros, sobre todo porque si están nuestros equipos multidisciplinares, el día de mañana, si hay un tratamiento, ojalá, se pueda implementar y que haya medicina realmente de precisión, ¿no? La genómica va a poder hacer eso. El cribado neonatal, 2/3 de las enfermedades raras comienzan en la infancia. ¿Cómo no va a ser importante que haya un cribado desde el principio? Vamos a evitar el agravamiento, vamos a evitar las secuelas y la elevada mortalidad, está clarísimo. Entonces, la otra parte que nos queda es eso, es el hacerlo rápido. Lo siento, sé que desde arriba es otra complejidad, pero lo necesitamos. Esos obstáculos hay que superarlos.
en la primera ronda yo creo que está quedando claro, ¿no? La necesidad de considerar a las asociaciones como un elemento importante en lo que son a tener en cuenta en las políticas de salud, ¿vale? Que se tengan en cuenta las asociaciones, se tengan en cuenta a los padres, se tengan en cuenta a los trabajadores sociales de las asociaciones, y es importante. Voy a hacer una pregunta fuera de guión, ¿vale? Pero bueno, creo que me la vaya a saber responder todo. Esta es para los cuatro. ¿Me podéis hablar un poco de los registros de pacientes, de la utilidad de los registros? Mira, me interesa mucho esta pregunta, Pedro. Me la sé. Pues fijaros, en enfermedades raras, una de las problemáticas que tiene es la dispersión de los casos. La dispersión de los casos y, por lo tanto, la falta de datos. Nosotros en la asociación vemos mucha diferencia en cuanto... Mucha, ¿vale? Entenderme, hay diferencia, hay tratamientos básicos, pero luego hay diferencias en cuanto al tratamiento, ¿no? Y en cuanto, por lo tanto, a eficacia, ¿no? Entonces, las enfermedades raras tienen que avanzar en registro de pacientes. ¿Por qué? Por la necesidad que hay de recabar datos, de crear una evidencia, de ver los beneficios de un tratamiento u otro, y en definitiva esos registros de pacientes y de datos lo que va a facilitar a la industria es mejorar los ensayos y la eficacia de esos tratamientos. Entonces, hablando con entidades internacionales que han hecho ya algunos registros, el de Niemann Pick, por ejemplo, tiene un registro internacional muy interesante. La estructura, y creo que es un poco el método de realizar estos registros, es que tendrían que intervenir tres agentes. Uno sería la administración pública, poniendo financiación, porque estos registros necesitan bastante financiación. Por otra parte, tienen que estar los profesionales clínicos, que al final coordinen, gestionen y, por lo tanto, investiguen. Luego tienen que estar también las asociaciones de pacientes, que al final somos motor de impulso para trasladar esto a nuestros socios y que al final se involucren y que entre el clínico y el paciente aporten esos datos. Y luego, por lo tanto, tiene que ser la industria que pueda acceder a esos datos. Entonces, creo que tiene que ser un trabajo en conjunto para avanzar, y debemos hacerlo con agilidad, como dice Elena, porque al final necesitamos, lo que no tenemos es mucho tiempo y tenemos que agilizar los procesos. Y hasta que no se hagan registros de pacientes, no va a haber esos biomarcadores consensuados, esos aspectos en los que los ensayos clínicos van a ser más rigurosos. Entonces creo que hay que apostar, pero tienen que estar involucrados todos los agentes, porque esto es un trabajo en coordinación. Entonces, bueno, apostemos por ello. ¿Y dónde entramos nosotros en el registro? A ver, que alguien me lo explique. ¿Tenéis código ahora? Ah, bueno, tenemos un código. Gran noticia. Lo que pasa es que no se utiliza en España. Está ahí en el Orfanet, ya lo han aprobado. Solamente necesitamos que los clínicos lo utilicen, que ya por lo menos ya cuando salga nuestro número pondrá pacientes sin diagnóstico y ya seremos algo, aunque sea en la administración. Y se podrá crear registro. Ahí estamos, se puede hacer el registro. Pero si yo, la experiencia que tengo de las comunidades que nos hemos movido, de los consejeros que hemos hablado, que todos están, de verdad, yo agradezco mucho porque te atienden con mucha amabilidad, te escuchan muy bien, te vas con una energía súper positiva. Entonces tú llamas al Carlos III, que se supone que es donde tienen que recoger todos los registros, y le dices al señor del Carlos III, señor del Carlos III, ¿me puede usted pasar todos los datos de todas las personas sin diagnóstico que existen ahora mismo en España? Y le dicen, me faltan la mitad de las comunidades que me vuelquen los datos. ¿Por qué no somos generosos con los datos? ¿Por qué no nos ayudamos entre nosotros? ¿Por qué no utilizamos... A ver, no podemos llegar a la Luna y que el señor Tesla nos lleve a dar una vuelta y que luego seamos incapaces de comunicarnos y de compartir una información tan sumamente importante para ver cómo podemos ayudar a todas estas personas, para ver una guía de ruta de cómo nos acompañamos, cómo esto. Si no tenemos registros, si no sabemos cuántos somos, y encima cuando te metes en el bucle del sin diagnóstico, o sea, es súper gracioso porque cuando ya discutes de que no tienes diagnóstico, hasta con tu propio médico dice, ¿cómo que no tienes diagnóstico? Tienes, y entonces te dice todos sus síntomas. Dice, hombre, hasta ahí llego. Tú le has diagnosticado los síntomas y sabes los síntomas, pero no sabes qué le está produciendo los síntomas. Pero tampoco podemos buscar en el registro nada.
Nada, yo solo añadir que sí que, o sea, yo creo que lo ideal es que exista un protocolo, ¿no? Es verdad que desde las asociaciones de pacientes podemos hacer mucho para poder informar a la familia, ¿no? A las personas afectadas de que es importante acceder al registro, registrarse y demás, pero si hay un protocolo que de hecho desde que en nuestro caso, ¿no?, de la epidermolisis bullosa se está haciendo cargo el Carlos III de casi todos los diagnósticos genéticos para identificar la mutación de nuestros pacientes, ya incluyen en ese, cuando hacen ese diagnóstico, en informar a los pacientes y en ellos mismos hacer esa inscripción en el registro, entonces todo lo facilitaría. Entonces, si hacemos un protocolo común que funcione, verdaderamente al final pues conseguiremos que más pacientes estén registrados. Bueno, nosotros partimos de, yo creo que nos pasa a muchas enfermedades raras, que todo depende de la voluntad del profesional que tengas delante, ¿no? Entonces, cuando te encuentras con profesionales, con todas las letras, se implican contigo, ¿no? Yo no me voy a meter en tu trabajo, yo voy a hacer el mío, pero yo quiero ayudarte en todo lo que pueda. Entonces, cuando empiezan a pedirte, te dejas, ¿no? Entonces, bueno, este caso pedí yo. Dije, queremos un registro, pero queremos un registro en el que se apunten síntomas, evolución, porque este caso de aquí no se comunica con el caso de allá, porque resulta que estos médicos no están metidos dentro de, por ejemplo, son unidades metabólicas, lo nuestro, ¿no? No están en las unidades metabólicas habituales, no se comunican con otros, entonces no están dando el tratamiento que está dando que le está pasando lo mismo. Entonces empezamos el registro, de 105 más o menos que pensamos que tenemos, se apuntaron unos 80, están participando 19 hospitales de todas las comunidades autónomas. Y ese canal que hemos creado, hay una comunicación a través del REDCap, que en la mayoría de los hospitales tiene esa plataforma y que podría utilizar. Lo que pasa que es verdad que no es una plataforma ideal, pero ya hay algo hecho que podríamos utilizar, luego ya mejorar. Pero bueno, no tienes ese gasto increíble en la red de comunicación, ¿no? Pero claro, lo que estamos haciendo con todo esto es cargar a los profesionales para meter los datos, para hacer las cosas. Entonces, al final, no se hace como se tiene que hacer. Pero sí que está valiendo para que a las familias les llegue la información. Entonces, a través de la persona que gestiona el registro, se manda la información de los avances, de las nuevas terapias, de todo. Y yo la verdad es que creo que puede ser un comienzo y estamos bastante contentos. Pero ya os digo, profesionales. Sigo contigo, Elena. Continuamos. Porque estoy de acuerdo. Entonces, la visibilidad. Yo creo que dándole visibilidad a la familia, a los pacientes, a través de los profesionales, yo creo que se consigue, bueno, pues las asociaciones consiguen aunar a pacientes que por dispersión geográfica pues no se conocen, que están uno en una punta, el otro en la otra. Y bueno, pues a medida que se va aumentando la concienciación y la visibilidad, yo creo que se van a ir consiguiendo más cosas, ¿no? ¿Cómo actúan o qué hacen las asociaciones para dar esa visibilidad? Lo primero es lo que hemos comentado hace un momento, ¿no? O sea, no quitamos el puesto a nadie. O sea, lo que estamos intentando, porque yo no soy yo soy las 85 familias que estamos en contacto, ¿no? Somos los padres, las madres, los hermanos y los afectados. Entonces, nuestra voluntad, unida a lo que hemos escuchado, lo que hemos sentido y todo lo que vamos acumulando de conocimiento de las propias familias, esa voz es la que queremos que escuchen, no mi voz, la voz de todas las familias, la voz de las necesidades reales, o sea, las necesidades que ellos refieren que quieren, no lo que los profesionales a veces vemos. O sea, no sé si me hago entender. Es decir, la gente quiere una cosa que puede ser diferente a lo que su profesional sanitario le está dando. Entonces, tenemos que ser escuchados. Y nosotros, bueno, a ver, es verdad que desde Europa se ha intentado un modelo centrado en el paciente. En España, desde la Ley de Cohesión y Calidad Sanitaria, podemos ser portavoces, podemos ser representantes de los pacientes en decisiones de salud. Pero realmente, al final, es una pena, pero aparecemos nada más como o sea, una relación formal. Venimos a los eventos, hablamos, pero esa acción,
el que se haga realidad ya es más complicado. O sea, yo creo que somos escuchados, pero para aplicarlo ya es más difícil. Pero podemos hacer muchas cosas. Nosotros hemos hecho Castilla, León, Madrid, estamos haciendo un montón de cosas porque si tú quieres ayudar, campañas informativas, educativas, informativas y formativas a las familias, concienciación, sensibilización, muchísimas cosas que podemos hacer juntos y que lleguen a las familias, porque al final nosotros somos esenciales también en la investigación. Sin nosotros no tenemos personas que participen activamente y que estén comprometidas. Nosotros a veces detectamos también puntos para poder investigar, porque esas pequeñas cositas que luego no cuentan al médico por la vergüenza, pues sí, son pequeñas cosas que son importantes y que nosotros detectamos, ¿no? Y luego, sobre todo, la difusión también de todo lo que saquemos en la investigación. Yo no soy yo soy la 85 familias. Eso me encanta. Nacho, la colaboración entre asociaciones, con entidades públicas, con políticos, con profesionales de la sanidad. O sea, yo creo que eso es importante, ya lo has dicho antes. Has hablado de industria farmacéutica. ¿Qué propuesta o cómo lo plasmarías? Pues fijaros, yo creo que como principal iniciativa es el registro de pacientes, ¿no? Para aportar esa realidad. Muchas veces, hablando de una medicación, por ejemplo, pues al final los laboratorios pues no conocen la enfermedad en profundidad o no están al día a lo mejor de los avances y demás. Yo creo que las asociaciones de pacientes al final nos convertimos en pacientes expertos, ¿no? Y al final pues tenemos que aportar esas actualizaciones que vemos a nuestros médicos o a la industria o a las administraciones públicas, porque sí que he observado que los profesionales, claro, al final tienen una agenda muy, muy ocupada y atienden a muchas enfermedades. Creo que las asociaciones de pacientes tenemos que intentar pues, recordar o poner sobre su agenda o sobre su mesa, intentar pues, esos avances en nuestra enfermedad, ¿no? Porque al final yo entiendo que están a muchas enfermedades y es imposible estar actualizados, ¿vale? Entonces sí que es importante recordar pues, a los laboratorios, pues mira, ha habido esta mejora, en vez de intramuscular es cutáneo, o a los médicos, mirar, Estados Unidos, este laboratorio ha visto esta mejoría. En definitiva, somos como los que podemos actualizar, sin meternos evidentemente en su labor, simplemente ellos podemos transmitir, porque al final nosotros, Elena, por ejemplo, estamos mirando siempre al día las publicaciones nuevas de nuestra enfermedad, ¿no? Entonces, al final estamos muy al día de lo que pueda estar un clínico, ¿vale? Entonces yo creo que tenemos que estar ahí aportando y facilitando incluso a los clínicos y a los laboratorios. Se tienen que apoyar en nosotros porque nosotros les hacemos un poco su trabajo. El recopilar, oye, mirar esto. Entonces yo creo que se tienen que apoyar en eso. Por lo tanto, al final el trabajo en equipo y el trabajo en coordinación y que de verdad se pase un poco a la práctica es muy importante, porque al final yo creo que ellos mismos, cuando nos puedan incorporar, habrá que definir un poco los mecanismos, la organización y demás, ellos lo van a agradecer, todos los agentes. Fenómeno. Me ha surgido una pregunta que la voy a guardar para el final del bloque, ¿vale? Con referencia a atención primaria, ¿vale? Porque sí que es cierto, porque tratáis con especialistas y los especialistas están más actualizados o se actualizan más porque os ven. Pero guardamos una pregunta para el final del bloque. Vamos a hablar de, Carmen, ¿De qué? pacientes sin diagnóstico y especialistas médicos. Cuéntanos. A ver, yo también soy 85 familias a mi alrededor. Un paciente sin diagnóstico... A ver, voy a centrarme porque me gustaría decirlo todo, pero sé que no voy a tener tiempo. Cuando un paciente sin diagnóstico tiene el primer síntoma, nosotros empezamos por el médico de familia o de cabecera, como se decía antes, porque claro, yo tengo 31 años, entonces todavía utilizo algún vocabulario que otro que es un poco más para atrás. Luego, ese paciente, en la mejor de los casos, cuando terminan con toda su batería de pruebas y tal, al año llega al especialista porque no te ha encontrado nada. Al año, cuando ya llegas al especialista, entonces empezamos con nuestras pruebas, nuestras cosas.
En la mejor de los casos, entre especialista y especialista tiene 6 meses, 1 año, repitiendo pruebas, yendo para arriba, yendo para abajo, que si ahora esta, que si ahora repítemela porque la de la consulta de al lado no me sirve. Muy bien. Cuando estás metido en este mundo y piensas que te están ayudando, no te estás dando cuenta que te están mareando, que en ningún momento se han pensado decir, ojo, cuidado, esta persona tiene una vida, tiene una familia detrás, vamos a acompañarlos, vamos a hacérselo esto fácil, no vamos a duplicar pruebas, vamos a ponerle las consultas en Valencia, en mi caso, que son 300 kilómetros de mi casa, todas el mismo día o en 2 días seguidos para que no tenga que venir la misma semana 3 veces distintas con una familia que tienes detrás, que no puedes abandonar una semana para hacer pruebas médicas. O sea, es una serie de cosas tremendas. El abandono del profesional hacia este paciente, no porque quieran abandonarlo. Yo sé que aquí hay algún profesional y no quiero de verdad molestarlos ni muchísimo menos porque en nuestro caso tenemos grandes profesionales, pero es el abandono porque ellos mismos ya no saben por dónde continuar y entonces en vez de centrarse en que, bueno, ya no puedo ayudarlo en tener el diagnóstico, voy a acompañarlo, voy a ayudarle a que emocionalmente pueda vivir con esta incertidumbre, con este miedo y que le voy a compartir mi miedo, le voy a compartir que ya no llego hasta donde tengo que llegar, porque la información que te dan al paciente, por dura que sea, la colocamos, la asumimos y vivimos con ella. Y es así, yo prefiero una información dura, por dura que sea, pero que yo pueda controlarla, porque ya bastante incertidumbre tengo, sabiendo que no sabemos, porque luego es otra. Tenemos también la costumbre del especialista de turno, del CESUR o no CESUR o como se llamen, dejarte tiempo de espera para ver si empeoras, para ver si puedo seguir a ver por dónde puedo continuar con tu caso. Un momento, si nuestras patologías suelen ser muy discapacitantes, si tú a mí me dejas 1 año para ver por dónde va mi enfermedad, cuando yo llego al año que viene, escúchame, es que ya estoy hecha polvo. Es que cuando yo vine hace 1 año no andaba bien, pero andaba sola, pero ahora ya voy en una silla de ruedas, o a lo mejor ya tengo 2 muletas, o a lo mejor, o sea, es una serie de cosas que sí que hay que darle. Yo siempre digo que las casas por arriba no se pueden edificar, hay que tener unos buenos cimientos. Al médico de familia yo le pediría que ellos están muy limitados en el sentido de pruebas y tal. Pues cuando ellos hagan la primera batería, que no se esperen mucho, directamente que vaya al especialista. Y el especialista de turno, al que corresponde, en nuestro caso fue un neurólogo, pero nosotros les hubiésemos encantado y abogaríamos por un internista que nos pivotara en nuestros casos, porque necesitamos muchos especialistas, necesitamos cardiólogos, necesitamos digestivos, necesitamos neumólogos, necesitamos traumatólogos, todos los zoólogos del mundo habidos y por haber, porque yo cuando voy a mí me pasó una cosa muy curiosa, esto como anécdota, y voy terminando. Me pasó una cosa muy curiosa la primera vez que yo fui a una feria de discapacidad. El día 3 de diciembre en Elche se monta un mercadillo de todas las asociaciones de discapacidad y de enfermedades que hay ahí en Elche. Yo vivo en Elche, en Alicante. Entonces yo iba inconscientemente de mí y yo pasaba por al lado yo iba así, Parkinson, me puedo apuntar. La de los ojos, me puedo apuntar. La de los sordos, oye, aquí también puede ser Jacinto socio. Cuando me di cuenta, si habían 15, yo me había podido apuntar en 12. Y dije, ¿perdona? Y eso fue, de verdad, ahora lo cuento así como anécdota, pero fue muy duro, porque yo había pasado por todos esos especialistas y entre especialista y especialista había pasado un montón de tiempo. Con lo cual, los especialistas nos pueden ayudar muchísimo en acortar esos plazos de tiempo, que no nos dupliquen las pruebas, que no nos mareen, que sea uno que llega a nuestro caso y que ahí esté todo centrado. Ese señor tiene un análisis y si tiene que, porque la mitad de las veces vamos para que digan, ¿cómo estás? Igual, dentro de 6 meses nos vemos. Bueno, por lo menos me levanto y ando. No hace falta. O sea, simplemente vamos para cubrir el expediente.
pierden mucho tiempo y pierden muchos recursos con nosotros. Entiendo de todo lo que estás comentando y estaréis de acuerdo conmigo que una de las tendencias ahora es creación de unidades multidisciplinares, potenciarlas, dotarlas. A ver, un momento. No sé si sería posible. A ver, un momento. Es que me chirría un poco. Si la mitad de las veces los propios profesionales de los propios hospitales no saben lo que tienen dentro, no sé en las grandes ciudades, yo estoy hablando de con 2 hospitales y en el propio hospital, y es que además ayer os lo dije, la consulta 28, neurología, la consulta 25, enfermedades raras, y el neurólogo no sabía que al lado tenía la consulta de enfermedades raras. ¿Cómo vamos a hacer que realmente trabajen en una multidisciplinar si ni siquiera se conocen entre ellos en los propios hospitales? Fácil, esa pregunta me la sé yo. Venga. O sea, copiando lo que sí funciona. Te contesto. Hay unidades que Te funcionan, contesto. vamos a Necesitamos potenciarlas y a copiarlas. Necesitamos profesionales empáticos y que el ego se lo dejen en su casa. Bueno, necesitamos gente que se involucre, ¿no? Vale, pues vamos. Las asociaciones yo creo que vamos a buscar esos pacientes, esos profesionales, vamos a potenciarlos y vamos a ayudarles desde las asociaciones a crear esas unidades multidisciplinares. Por lo menos a pinchar y que sepan que esa necesidad existe. ¿Vale? Yo creo que es importante. Vale. Aira, la colaboración entre los pacientes, los profesionales médicos, la administración, yo creo que es importante para el desarrollo y de nuevas terapias y de nuevos tratamientos, con la industria farmacéutica igual, pero sobre todo a ti como trabajadora social de una asociación, la colaboración entre la asociación y el hospital, por ejemplo, ¿cómo hacéis para terapias que no están financiadas o que no están? ¿Cómo intentáis trabajar ese aspecto de trabajo, terapias psicosociales, o sea, apoyo psicológico, fisioterapia, todo esto? Aparte de con mucho esfuerzo, que también me lo sé. Bueno, sí que es cierto que desde las asociaciones de pacientes y nosotros, ¿no? Pues para intentar en la búsqueda de nuevas terapias y demás, pues una parte fundamental evidentemente es la investigación, tanto científica como también social, ¿no? Pero en este aspecto, pues desde la asociación nosotros tenemos, o sea, dentro de nuestros objetivos también financiamos parte, o sea, de las investigaciones, y una de las cosas fundamentales es esa colaboración estrecha. Nosotros colaboramos de manera estrecha con los 2 CESUR, afortunadamente, y eso es súper importante porque ellos van a conocer nuestra realidad, ¿no? Las necesidades de los pacientes, por dónde quieren los pacientes ir, ¿no? Cuáles son las cosas que les preocupan, cuáles son las limitaciones de su salud que más afectan en su día a día. Entonces eso es fundamental. Y bueno, ayudarles también es muy importante, aparte de con los hospitales, con la industria farmacéutica o los grupos investigadores que en nuestro caso pues investigan la epidermólisis bullosa, ¿no? Saber en qué punto están esas investigaciones también nos ayuda, pues a conocer y también para poder trasladar a la familia y empoderarla. Y en caso de que existan ensayos clínicos, que de hecho en España para la epidermólisis bullosa han existido varios y demás, también ayudarle y aconsejarle a cómo hacerlos, porque muchas veces proponen unos ensayos clínicos pues a lo mejor muy ambiciosos. Antes comentaban, ¿no? De lo de pues no sé cuántas visitas, a lo mejor no sé cuántos pinchazos. Entonces, todo eso, poder hablarlo muy bien para que conozcan cuál es la realidad. Al final hay muchísima dispersión geográfica. A lo mejor el ensayo clínico se hace en Madrid o se hace en Barcelona, pero los pacientes están en toda la geografía de España, tienen que ir. ¿Qué ratio de población en el que lo vamos a hacer? ¿Cuáles son su problemática social, ¿no? Psicosocial? ¿Qué tiene también la familia que forzarse, ¿no? Para ayudar a hacer un ensayo clínico que sea realista? Y
puedan reclutar al máximo número de pacientes y además también no abandonen a lo largo del proceso. Entonces creo que es muy importante esa colaboración y hacerlo de manera muy estrecha, tanto con los hospitales como con las farmacéuticas y los grupos de investigación. Fantástico. Yo creo que es una respuesta bastante sensata. Os voy a lanzar una pregunta a los 4 que iba sobre atención primaria, ¿vale? Pero la voy a rizar el rizo, la voy a completar, ¿vale? La relación de pacientes con enfermedades poco frecuentes con atención primaria y con urgencias. Ay, esa me la sé. ¿Quiere empezar? ¿Quién empieza? Déjame que empiece. Esa me la sé. Es verdad. Mirad, con atención primaria, nosotros, claro, llevamos muchos años y a lo largo de estos años pues hemos cambiado varias veces de médico. Unas veces porque nos lo han impuesto y otras veces porque lo hemos impuesto nosotros porque hemos visto que necesitábamos un médico, atención primaria. Un enfermo con una enfermedad rara necesita siempre el mismo médico, en la medida que sea posible. No podemos estar con un médico que cada 6 meses cambia, no podemos estar con un médico de estos que vienen a cubrir bajas y mañana viene otro y el del perro piloto. No, yo quiero mi médico porque independientemente de que cuando tú cuentas tu historia, porque ellos tienen la historia, pero hay veces que no se la leen, pero bueno, no pasa nada, porque también si se la leen necesitan un mes y medio más o menos para leer todos los informes. Pero ya no se trata de eso, se trata de que tú tienes que sacar las tripas delante de ellos. Tienes que descolocarte todos tus sentimientos y emociones durante esos años que tú has ido con un médico, que ya tienes esa confianza y esa cercanía de que no necesitabas explicarle otra vez tus cosas, porque a lo mejor ya hay cosas que tú tienes superadas, que fueron al principio y entonces empiezan, y ahora, a ver, y entonces tienes que ir buscándote, removiéndote y luego tienes que colocar eso. Una enfermedad, cuando ya está diagnosticada, sí que tiene acompañamiento psicológico. Una persona sin diagnóstico no entra en un tratamiento psicológico, no tenemos acompañamiento psicológico, entonces necesitamos nuestro médico de familia. Y cuando llegamos a urgencia, en nuestro caso, nosotros llegamos siempre con paradas respiratorias y como son musculares y bueno, etc., su médica de referencia en la fe nos ha dicho que recemos. Cuando yo lo lleve al hospital, que yo vaya rezando. No sé a quién, ni a cuánto, pero bueno, yo empiezo por uno y termino por otro. Y entonces cuando llego me dice el de turno de urgencias, que el pobre hombre, si se tiene que leer el caso antes de preguntarme a mí, pues me dice, a ver, paciente, además me lo sé de memoria también, paciente de 55 años con polineuropatía sensitiva motora, que tiene que rezar cuando tiene esto y se les queda la cara tonta. A ver, un momento, yo quiero una cosa que cuando yo vaya con una urgencia, al menos tengamos una etiqueta o tengamos algo que digan un paciente con una enfermedad rara. Algo pero no porque queramos una alfombra así como Hollywood, la alfombra roja, los sin diagnóstico o los raros ahí. No se trata de eso, se trata de que nuestras patologías son muy complejas y en una persona de urgencias, que tú llevas con una urgencia que para ti es normal vivirla, pero para el profesional a lo mejor es la primera vez que se ve y la última. O sea, no podemos permitirnos estar allí esperando que este señor, la verdad es que la chica se quedó muerta y me dijo, déjate de rezar, voy a ver si puedo sacarlo de esto. Y oye, lo sacó y lo tengo allí nuevo. Pero es muy difícil llegar a una urgencia y de verdad el de familia, tenéis que ser nuestros amigos, tenéis que acompañarnos porque estamos muy solos. Simplemente con una vez a la semana, simplemente te asomas y dices, ¿vas bien? Eso vale más que cualquier pastilla para una depresión. ¿A que sí? Totalmente. Yo quería contar, por un lado, una experiencia de urgencia que es bastante lamentable, la verdad. Ha sucedido hace unos días. Me llamaba una mamá para contarme que su hijo se había caído en el cole y porque lo habían dejado solo, que bueno, esto no toca aquí porque estamos en ámbito sanitario, pero bueno, hay falta de recursos también
en todos lados. Entonces, bueno, pues decidió llevarlo a la urgencia del centro de atención primaria. Y claro, su centro de atención primaria, donde él normalmente lo conocen, tiene el material de cura donde la familia lo coge, porque principalmente, bueno, pues los cuidados lo hace la madre, ¿no? Y demás, claro, la madre iba descompuesta porque era una herida pues muy grande, muy llamativa y demás. Llegó allí y claro, ¿qué pasa? Que en ese centro de salud recientemente han quitado la pediatría. Iba al centro de salud de al lado, pero ese centro de salud de al lado no conoce a este paciente y además va rotando. Pues estoy de acuerdo con lo que dice Carmen, ¿no? De que al final es muy importante que para las enfermedades poco frecuentes cambie lo menos posible el profesional de referencia. Bueno, pues claro, le dijo este señor, el señor demostrador al centro de salud, es que no tenemos enfermero de pediatría, es que se tiene que ir usted allí. Y claro, llegó allí y llegó el enfermero que la atendió y le dijo, mira, yo es que no tengo ni idea de cómo curarle. Cúralo tú. Dice, ¿y con qué material? Si no tenéis ninguno del material que yo utilizo aquí, está en el otro centro de salud. Bueno, un despropósito. Finalmente, la madre con algunos de los apósitos que llevaba el niño en la mochila, porque siempre llevan un pequeño kit dentro del cole por si sucede cualquier cosa, le pudo curar. Pero es lamentable que no exista un protocolo, que es lo que yo soy la chica de los protocolos, ¿vale? De que al final, pues si hay un paciente y encima de todo es en este caso estamos hablando de una atención primaria, ¿no? Que sabes que es paciente de tu centro sanitario. O sea, lo ideal es que tenga un protocolo por si sucede cualquier urgencia, cómo se le va a atender a este paciente, qué medidas, qué profesionales le van a atender o lo que sea, ¿no? Y claro, al día siguiente esta mamá cuando fue y lo comentó a su enfermera de enlace, que la que le gestiona todo el tema del material, todo el tema de citas, que es un encanto, se puso la mano en la cabeza diciendo ¿cómo ha podido suceder esto? Y enseguida, bueno, pues han intentado buscar una solución de que si sucede algo por el estilo y demás. Pero claro, tenemos que esperar a que pase algo para poner remedio y lo ideal es intentar pensar en todo para ver qué puede suceder, ¿no? Y bueno, en nuestro caso, hablando de tema de atención primaria, muchas veces no conocen nuestros pacientes porque no hacen un seguimiento continuado y al final, como en nuestro caso una enfermedad de la piel, el médico referente es el dermatólogo y es el que normalmente hace el seguimiento, pero claro, es que tú eres el médico que al día a día pues, me puedes ayudar muchísimo. Y, por ejemplo, pues en el tema de los cuidados, en el tema de las curas, es que los enfermeros pediátricos de adultos, ¿no? que también tenemos pacientes adultos, es que no han visto nunca una cura muchas veces, ¿no? Y ahí tenemos pocos pacientes que tienen una enfermería a domicilio, ¿no? que acompañan. Entonces, eso es muy grave. En atención primaria no solamente el médico, o sea, también trabajo social, sí. Apoyo psicológico, o sea, otra Bueno, serie de... es que apoyo psicológico, perdonadme, pero es que da igual que tengas diagnóstico o no tengas diagnóstico, es que no te derivan. Es que, vamos, en nuestra experiencia, nuestra asociación son mis compañeras, las psicólogas, las que hacen todo el apoyo psicológico para que te deriven a una unidad de salud mental, pues tiene que estar muy, muy, muy mal. Y bueno, y de aquí a que te atiendan y te hagan seguimiento, pues espera sentado. Hay que dar lugar a estar muy, muy, muy mal. No, claro que no, por supuesto protocolizarlo. que no, es que, pues eso, el protocolo. Pero es que luego, en la medida, cuando llegas alguna vez y te dicen, la seguridad social no está para esto, váyase usted y págase un psicólogo. Y yo no voy a ayudarle. Y tú dices, entonces, ¿qué me ayuda a mí? Y si no tienes dinero, ¿cómo pagamos las familias los tratamientos psicológicos? ¿Otro cargo más? Asociaciones de pacientes. Ya, pero ¿y si las asociaciones desaparecen? ¿Quién asume todo eso? Esa es una buena pregunta. Esa es la mejor pregunta que podemos hacernos todos. No es que desaparezca. Si la asociación de pacientes de repente le cortan la línea de subvención y no tiene para pagar el psicólogo, puede estar la asociación, pero si no tiene el recurso... Pero aparte de eso, imaginaros que mañana hay una huelga de asociaciones. Desaparecen. Un metaverso que nos metemos todas allí. Y la Seguridad Social se tiene que hacer cargo de los 3 millones de personas que hay de enfermedades raras. Resérvate esa pregunta para el final, Carmen. Pues fijaros, hablando de atención primaria,
hablando de atención primaria, yo creo que en el caso de enfermedades metabólicas, o sea, entiendo que el papel de la atención primaria no debe ser de atención continua y demás y especializada, porque para eso están nuestras consultas especializadas, ¿vale? Nuestras patologías tienen mucha complejidad y siempre debemos acudir al especialista. Lo que sí que creo que debe tener atención primaria es un conocimiento básico de esa enfermedad metabólica, ¿vale? Porque además esto incluso podría descargar de trabajo a esas unidades de referencia. Esas consultas, si en atención primaria tuviesen un poquito de información, que es un aspecto que tenían que fomentar, podríamos descargar un poquito esas unidades de especialistas para consultas diarias, para consultas de curas o para consultas habituales. Entonces sí que tienen que tener una aproximación a la enfermedad y también en el sentido para poder derivar en todo caso a la consulta ese día o a urgencias, ¿vale? Yo la experiencia que tengo es que al final siempre, debido a nuestra enfermedad, siempre acudimos o a urgencias del hospital o a nuestra consulta especializada, porque al final eso es la garantía. ¿Y urgencias del hospital qué tal? Pues fijaros, yo acudo a urgencias de La Paz y la verdad es que mi balance es positivo, ¿vale? Mi balance es positivo porque es verdad que aunque al principio no funcionaba el triaje muy bien, pero sí que es verdad que hemos visto que con el paso del tiempo y imagino con el paso de la formación interna suya, sí que los pacientes metabólicos los trían muy rápido. Entonces sí que es verdad que en Hospital La Paz, yo no sé en otros hospitales, es verdad que la atención es rápida, es una atención cálida y es una atención que creo que lo importante es que ante la ausencia de ese profesional que no tiene conocimientos, se coordinen con los especialistas metabólicos. Y es verdad que lo hacen muy rápido y eso garantiza un poco una atención rápida también. Estoy de acuerdo contigo en que depende del tipo de patología. Metabólicas están súper, yo creo que bastante bien. De hecho, yo voy a contar un caso con el permiso de Javier. Me encontré en urgencias cuando mi hijo era pequeño, ¿vale? Mi hijo es un niño sano y me encuentro en urgencias con un compañero de promoción y le pregunto, oye, ¿qué haces tú aquí? Y dice, no, estoy con mi hija, desesperado. Tiene fiebre, era las 12:30 o por ahí, y no tienen ni idea de qué hacer con ella. Digo, ¿qué le pasa? Dice que es una enfermedad rara. Casualmente, una enfermedad rara que yo conocía. Yo conocía el caso de su hija, sin que él supiera que yo sabía del caso. Y conocía al médico que lo llevaba, que está casualmente sentado aquí. Entonces, a las 12:30 de la noche le mandamos un WhatsApp a Javier. Hace ya muchos años, no sé si te acuerdas de esto. Javier. Contestó. O sea, Eso es lo que necesitamos. Profesionales como Javier, que nos contesten. Yo le voy a decir a él, mi hijo pequeño, con 34 semanas. Ese niño, a partir de los 4 meses, hacía bronquitis obstructiva de repetición, con lo cual yo hacía unos 30 ingresos anuales, con sus días y sus noches, durante 3 años. O sea, yo con mi hijo, yo pasé todas esas navidades, esos días de papá, días de mamá, ingresados. Yo siempre iba en chándal, era mi uniforme de hospital. Y a mí me gustaba que mi hijo, como empezó con 4 años, cuando llegábamos simplemente decían, Eduardo, pasa. No teníamos ni cribaje, o sea, no teníamos nada. Mi hijo sabía dónde estaban las papillas, dónde estaban los pañales, ando allí, los chupetes, los cogía. Cuando una enfermedad rara, o sea, yo muchas veces me acuerdo de esa situación con mi hijo Eduardo, además era súper gracioso, porque era un moco así con 1 año, y se veía, papas, papas, y te salía con el potito en urgencias, o sea, sabía, ya os digo, sabía perfectamente. Yo creo que necesitamos que al final nos convertimos en eso porque vamos mucho a urgencia. Entonces necesitamos que porque además ya te conocen, porque has ido a tantas horas, porque da igual la hora, vas a las 8, a las 9, 24 horas, 7 días a la semana, o sea, es una cosa tremenda. Entonces al final el profesional te conoce. Y ese profesional tiene que decirte, Elena, pasa, porque sabe que lo tuyo, que yo no quiero que unos estén más enfermos que otros, ni voy a etiquetar enfermedades ni gravedades.
para eso están los médicos y ponen rojo, amarillo y verde. Pero saben que unas metabólicas normalmente son rojas, aunque en ese día no sea rojo, que ese día a lo mejor es más amarillo, pero son rojas. Necesitamos eso, que tengamos esa etiqueta roja, que cuando lleguemos, si no enseguida, pues que no nos hagan esperar en esas esperas, que ya tenemos muchas esperas, 3-4 horas para que te hagan el primer análisis, otras 3-4 horas para que tengan el resultado, otra media hora para que el hombre de turno te quiera llamar. No, porque somos muy habituales y necesitamos una calidad de asistencia emocional. Estamos cansados de esperar en las salas de espera, en esas sillas, con ese olor a hospital, que se te queda 6 meses dentro de la nariz. O sea, es que, ¿es verdad o no? O sea, yo me dirijo a las familias que están aquí porque es que es lo que nosotros sufrimos y eso es lo que... Yo, como veis, yo no hablo de especialistas de mi enfermedad, yo no hablo de médicos de referencia de mi especialidad, pero yo tengo todos los cesures de especialidad, tengo todas... O sea, yo no puedo hablar así, entonces yo me puedo permitir el lujo de ser más objetiva y de decir que cualquier persona que esté sufriendo una enfermedad rara, que tiene, rara o no rara, que tenga mucho que ir a urgencias, que tengan esa deferencia, porque ya los conocen, te conoce el celador, te conoce la administrativa, te conoce hasta la barrendera. Sí. Tarjeta roja. Llegamos a urgencias, 12 días, diagnóstico hace 2 días. Me dijeron, corre, si la ves algo, corre. Tosía, un poquito los labios morados. Voy a correr. Me presento en la urgencia. Mira, me han dicho que puede tener este diagnóstico y me han dicho que corra. Y mi hijo le ha pasado esto. 5 minutitos en la sala de espera, pasamos y me dicen, pero si tu hija está perfecta. Enfermedades invisibles, enfermedades internas, enfermedades que no se ven, ¿no? Hay enfermedades que se ven, enfermedades que no se ven. Bueno, pues a los 2 minutos de pasar dentro, mi hija deja de respirar, entra en bradicardia. 12 días. Pero mamá. O sea, yo era la mamá histérica cuando llegué, la mamá primeriza del tercer hijo, una mamá que acababa de aterrizar en las enfermedades raras y me tuve que imponer. Entonces, de verdad, ¿cómo nos sentimos cuando tenemos que ponernos mal para que nos atiendan? De verdad, no tenemos que llegar a eso, porque luego tú mismo te sientes fatal. Encima los nervios, te pones nervioso, no sabes hablar, no sabes... Entonces, claro, cuando ya a partir de eso nos veían, por esto fueron 40 ingresos también, más o menos, anuales, mes de ingreso, tal, ya nos conocían y nos dejaban pasar. Y yo les decía, oye, que hoy no es urgente, que vengo por esto, ¿no? Pero eso, vale, y eso es cuando es tu hospital, pero cuando no es tu hospital porque has salido un par de días fuera de casa, porque ahora que no nos toca. ¿Cuántos ingresos hemos tenido cuando te vas un par de días? O sea, llevas 8 años sin salir de casa, sales y justo se va a poner malo ese fin de semana, ¿no? Sí. ¿Qué hacemos? Madre mía. Bueno, pues entonces tenemos un protocolo de otro hospital que a ver si entienden, que a ver si conocen y que a ver si tal. La verdad es que los profesionales en general hacen por entender, pero es que es complicado. Entonces, la formación es lo que nos diferencia. Me consta que hospitales como la FE, por ejemplo, de Valencia, Ramón y Cajal, 12 de octubre, en enfermedades de las nuestras se hacen formación al resto de hospitales de su zona, ¿vale? Para que sepan identificar por encima. La nuestra, bueno, centro de salud. A ver, aquí gente con dieta rara. Madre mía, por favor. Una dieta sin proteínas. Pero como tu hijo, verduras y frutas. No puede ser. El enfermero, yo soy enfermera, pero es que claro, los enfermeros también necesitamos seguir aprendiendo, ¿no? Entonces, desde ese día que me dijo, ¿cómo no va a comer proteínas? Le llevé nuestra dieta, le expliqué, le dije, mira, pues tantísimas enfermedades tenemos dieta, necesitamos todos formación, necesitamos todos avanzar, pero si no hay visibilidad tampoco nos van a ver. Sí. Vamos de tiempo, aunque hemos empezado tarde, ¿vale? De tiempo vamos justos y no quiero tampoco pasarme mucho para no hacer que se retrase todo, ¿vale? Entonces, sigo teniendo preguntas para vosotros, ¿vale? Entonces, pero lo que voy a hacer es que en lugar de hacerlo a vosotros, voy a pediros que lancéis vosotros una pregunta para la última mesa, para la mesa de consejeros. ¿Os parece? Y después, si os parece, dejamos unos minutitos también para que si alguien tiene preguntas hacia vosotros, que os las puedan hacer.
Es que no me gusta hablar, solo hablo cuando estoy nerviosa. Eso me dicen en mi casa, o sea, imaginaros, soy puro nervio. Yo a la siguiente mesa, que son los que realmente pueden cambiar las cosas desde arriba, porque son los que están arriba, y estamos en sus manos y en su buena voluntad y en su corazón y bueno, en lo que queramos. Yo les pediría, o sea, les preguntaría, ¿qué se necesita para tener una buena, no sé si corresponde, y si no, pues que se lo digan al departamento, una buena valoración en una persona que no tiene diagnóstico, sea niño o mayor, de incapacidad, discapacidad y dependencia? Señores, por síntomas no nos están dando incapacidades porque los síntomas no tienen pronóstico. Sin diagnóstico no tengo pronóstico, sin pronóstico no tengo incapacidad. Punto pelota. Eso por un lado. Por otro lado les diría, ¿para cuándo reales esas consultas multidisciplinares? Y yo voy más allá de lo que son los especialistas puros y duros. Tendrían que incluir a las trabajadoras sociales, a enfermería, psicología, porque multidisciplinar es toda la comunidad médica, no solamente, incluso si hace falta un administrativo para que tome nota de todo y se ahorren el trabajo a los señores. Perfecto. Y el registro, o sea, una cosa ahí que esté bien así y le ponemos una plantica en el despacho y ya está. Bueno. Y ahora ya que dejo. ¿Más preguntas para el último? Fíjate, a mí no se me ocurre ninguna, pero mientras doy tiempo que a lo mejor piensen las compañeras, por hacer dos matices, un poco por si no hay tiempo, Pedro, ¿qué necesita el paciente? ¿Lo vas a hacer luego? Sí, luego. ¿Lo vas a hacer luego? Vale, que yo quería apuntar, por agilizar los tiempos, que lo ha comentado Elena un poco, yo creo que debemos agilizar un poquito los tiempos. Agilizar los tiempos en cuanto a la agilidad de los ensayos, a la agilidad de la legislación, a lo mejor para los medicamentos huérfanos, que tardan mucho tiempo, agilizar, con el COVID lo mismo, ¿no? La opción de agilizar los ensayos y los productos disponibles. Necesitamos agilizar un poco los tiempos para enfermedades raras, porque si vemos un ensayo, por ejemplo, para un tipo de enfermedad o un subtipo de enfermedad, y eso tarda 5 o 8 años, estamos hablando que para otros subtipos a lo mejor se necesita otro ensayo, que nos vamos a otros 8 años. Entonces, entiendo que eso hay que revalorar los tiempos, ¿vale? Porque nos vamos a años y por lo tanto secuelas. Entonces, agilizar los tiempos es una cosa muy importante. Y paso el micrófono porque ahora mismo no me sale ninguna pregunta. A mí me gustaría exponer y también preguntar, a ver si tienen la solución, que el tema de las contrataciones y la permanencia de los profesionales del ámbito de atención primaria y, bueno, en especializada a veces también. Pero a nosotros nos pasa, ¿no?, que los pocos pacientes con epidermolisis bullosa que a lo mejor tienen ese apoyo de enfermería domiciliaria le dan contratos que saben que es una enfermedad crónica e incluso en algunos casos degenerativa y que van a necesitar ese apoyo de manera continuada. Dan contratos de un mes, de 2 o de 3 como mucho, y eso es imposible de sostener, porque si se supone que este apoyo se le ha dado a la persona y a la familia en general, porque es para ayudar a ese autocuidado, ¿cómo va una persona a mejorar su situación si cuando ha aprendido a cómo se cuida a ese paciente se tiene que ir? Es decir, es que, ¿cuál es la solución? Es decir, ¿cuál es el problema? Y la solución es muy sencilla, es intentar hacer esa estabilización de ese tipo de contratos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no se está consiguiendo esa estabilidad, ¿no?, de los profesionales en la atención primaria y en la sanidad en general? Yo un par de sugerencias. ¿Qué tal una coordinación con servicios sociales para que podamos tener rehabilitación, atención temprana, seas niño, seas adulto, y podamos acceder o sea, que los informes estén coordinados para que cuando vayan a la evaluación de discapacidad puedan tener la discapacidad que se merece, la dependencia, las ayudas sociales y, sobre todo, la otra es ¿qué me ofrezco? Aquí estamos todos para lo que se pueda necesitar, para poder hablar y para poder contaros lo que necesitamos. Contéis con nosotros. Un matiz a esto. Es que lo que no puede ser que Hacienda haga así y sepa hasta el número de zapatos que llevas y que tú tengas que ir con los papeles fotocopiados
copiado bajo el brazo y tengas que ir al mal llamado tribunal médico que me han reñido, se llama comité evaluador, al comité evaluador por un lado, al tema de la discapacidad por otro y al tema de la dependencia por otro, y tengas que triplicar esos pasos con lo que conlleva. O sea, de verdad, no hay que fijarse solamente en tiempo, hay que fijarse en el costo emocional de esas familias, porque igual te están dando una discapacidad, pero no te están dando una incapacidad. Y la dependencia es de grado 1, pero, o sea, y te vuelves loco. Voy a hacer una pregunta que tenía aquí, que no quiero dejar en el tintero, y os la hago también a los cuatro, ¿vale? Empieza Nacho. Entonces, ¿qué posibles mejoras se pueden implementar, ¿vale?, en los equipos, en las consultas de especialistas para que haya una mejor atención en el diagnóstico y en el tratamiento de los pacientes? Pues mira, Pedro, yo creo que una de las principales posibles mejoras es la mejora en la comunicación, ¿vale? Yo creo que aquí todos los presentes y seguro que todos los que estáis abajo habéis escuchado cómo se nos ha comunicado a lo mejor el diagnóstico y la evolución de la enfermedad. Muchas veces pues todos hemos escuchado esas malas consecuencias que en ocasiones no llegan. Entonces, yo creo que mejorar la comunicación es importante. No olvidemos que el informar de una enfermedad rara es un proceso traumático y, por lo tanto, el cómo se cuenta una noticia traumática es importante. De hecho, siempre escuchamos también cuando se informa a un familiar de la muerte de un ser querido, también es importante cómo se comunica, el contexto, el momento y cómo se comunica. Entonces, creo que es importante que el clínico, si no tiene las herramientas, se apoye pues en la figura del psicólogo. Creo que los equipos deben tener esa función de psicólogo, porque creo que cómo comunicamos la noticia es muy importante, porque a partir de ahí podemos elaborar un duelo, porque al final eso es un duelo, de una manera un poco más positiva, ¿vale? Entonces creo que los equipos deben ser multidisciplinares, con el clínico, con el psicólogo, con el trabajador social, porque al final las enfermedades raras afectan a todos los niveles de nuestra vida, no solo la salud, sino la social, la económica, laboral, efectivamente. Entonces, creo que la unidad debe ser un acompañamiento clínico, social, psicológico. Tenemos que estar acompañados y ese acompañamiento también se hace desde la cercanía, desde la fluidez en la comunicación. No podemos estar esperando 2 meses una comunicación. Tiene que ser fluida, que podemos enviar un email y te contesten rápido. Eso yo lo tengo y me facilita muchísimo. Entonces, eso debe ser un acompañamiento, y entendiendo que los clínicos tienen una gran agenda, los organismos públicos deben fomentar la aportación de más recursos para que esos equipos tengan esas figuras y que descarguen esas otras competencias que quizás a veces tienen que asumir los especialistas, y que deleguen en ese equipo. Al final, creo que el paciente o el familiar, cuando el paciente es bebé o es recién nacido, debe estar bien cuidado, debe estar él bien para poder cuidar. Porque en los primeros años que hemos estado mal, seguro que lo hemos hecho muy bien, pero quizás si estamos mucho mejor podemos cuidar mucho mejor y transmitir a ese paciente mejores herramientas. Fijaros, un detalle, en los primeros años de diagnóstico, yo y mi mujer que está ahí, ejercimos una sobreprotección, y creo que es algo muy común, una sobreprotección hacia el paciente. Eso tiene unas consecuencias, porque al final esa sobreprotección genera en el paciente unos miedos. Y entonces, esas herramientas quizás nos las podían haber facilitado esos profesionales que ya han visto muchos casos y una experiencia, y quizás pues, hubiésemos incorporado ese cuidado desde otro punto de vista. Yo quería comentar el tema a ver, cuando, gracias a Dios, pero nada, la expresión, creo que en España tenemos muy buenos profesionales, y a pesar de que no tenemos un diagnóstico temprano de muchas enfermedades, resulta que los chicos con enfermedades raras, las personas con enfermedades raras, están llegando adultos, Dios mío, primeros adultos. Y resulta que, bueno, que a lo mejor llegan casos leves, o a lo mejor llegan casos graves, pero que han cuidado en condiciones. Entonces, han cambiado las necesidades. Muchos chicos antes, muchos afectados, personas, tenían secuelas muy graves, pero las secuelas leves nos afectan mucho a la calidad de vida. Necesitamos que también se valoren. Entonces, figuras como un neuropsicólogo es muy necesario para nosotros, ¿no? Porque nuestro día a día y el día a día de la persona con la que convivimos o nosotros mismos
se forma de esas pequeñas cosas, ¿no? De no poder leer, de pensar en su futuro. Entonces, creo que es eso, que tenemos que cambiar un poco la visión y saber que todo está evolucionando, que llegan los primeros adultos, que no los conocemos, que no sabemos qué va a pasar y que este es nuestro día a día y que todos tenemos que ir juntos. Yo, me has dicho el futuro, no, menos, voy, porque he hablado mucho, es que a mí no me gusta. A ver, yo voy a hacer una reflexión más que otra cosa. Hace 2 años o 1 año fuimos a un congreso donde el Carlos III nos presentó el futuro de las enfermedades raras y nos dijeron que en 1 año, o sea, que para el 2024 tenían previsto que en menos de 1 año o 1 año como mucho se iban a diagnosticar las enfermedades raras. A ver, yo quiero que no nos traten como si fuéramos niños y nos cuenten Alicia en el País de las Maravillas. Sabemos que eso no es una realidad, sabemos que eso es una pretensión, pero no va a ser una realidad, porque esto está aflorando como las setas, las enfermedades raras, porque por lo que sea, por las circunstancias, por lo que comemos, tal, genéticamente están habiendo, antes eran más común las enfermedades raras en niños y ahora están despertando muchos en adultos. O sea, yo tengo en nuestra asociación, tenemos más adultos que niños, porque ya los niños están como más, están mejor mirados. Pero estos niños se me están haciendo mayores y también les pediría que, por favor, que cuando un niño tiene 17 años, 364 días, está reconocida su discapacidad. Cuando tiene 318 años justico, tiene que volver a empezar. En la mayoría de los casos tiene que volver a empezar, a pasar por su tribunal para que le vuelvan a dar una discapacidad, para que le reconozcan todo lo que tenía hasta que el niño llegó a los 18 años. Es triste volver a pasar otra vez por lo mismo. O sea, simplemente resumo 2 cosas. Que el enfermo, desde el minuto 0 hasta los 99 años, si está reconocido como enfermo, que no tenga según si es pequeño, mayor, mediano, grande, como las tallas del Zara de ropa, tengamos que estar pasando y probándonos a ver si somos o no. Y luego, por favor, que no nos cuenten cuentos, que nos digan las realidades. Y hoy en día en España la realidad es que en 1 año no se van a diagnosticar enfermedades raras. Yo solamente añadir que también es muy importante tener en cuenta los factores psicosociales de la familia a la hora de cuando un paciente pues, acude a una consulta o es derivado. Antes se ha mencionado que lo ideal es que se pueda intentar que si tiene que acudir a varios especialistas y demás, pues que se puedan unificar esas visitas. Pero también muchas veces hay que tener esa información de qué familia tenemos delante, porque a veces tienen que hacer un sobreesfuerzo económico para poder ir y a veces hay alternativas que en nuestro caso pues se ha facilitado en algunas personas que a lo mejor económicamente pues no tienen cómo ir y a veces pues incluso si son de poblaciones no muy lejanas pues se ha facilitado una ambulancia y demás, pero eso necesita conocer, ¿no?, qué tipo de paciente es el que tienen, ¿no? Es muy importante que no olvidemos que detrás de la persona no solamente es la enfermedad que tiene, sino que hay muchos más factores psicosociales que tenemos que tener en cuenta. Muchísimas gracias. Vamos fatal de tiempo. 1, 2 preguntas y... Venga, empieza con Chelo. Bueno, buenos días. Soy Chelo Moreno, presidenta de la Asociación de Enfermedades Metabólicas de Andalucía y secretaria general de la Federación Española de Enfermedades Metabólicas. Nada, yo simplemente añadir a las peticiones o a esas preguntas que queríais lanzar a los ponentes que vienen ahora a la siguiente mesa, añadir 2 detalles pequeñitos a todo lo que comentabais que creo que son bastante importantes y no quería dejarlos ahí en el tintero. Uno de ellos, por supuesto, me voy a repetir en consultas multidisciplinares, financiación, o sea, no me voy a... más recursos, no me voy a repetir. Pero también necesitamos quitar ese contenido nominativo a cada una de las consultas, a los especialistas. Explico a qué me refiero por si no lo he definido bien. No podemos depender nuestros
hijos, hijas o nosotros mismos como pacientes, no podemos depender de que en la consulta nos reciba periquito de los palotes. Y si no está ese periquito de los palotes, no nos pueden seguir llevando a bien la enfermedad. Porque periquito de los palotes tiene vida, se puede caer por un escalón y torcerse un tobillo. Entonces, tenemos un problema muy grave, que además creo que es a nivel nacional, que esto se extiende por todo el territorio, de que siempre dependemos de una persona, un especialista o varios de ellos, con nombre y apellidos. Entonces, ahí también quería añadir ese detalle, que es algo que creo que es interesante y que necesitamos bastante, pues eso, ¿no? De quitarle ese nombre y apellidos a esa persona justamente que es la que nos lleva. Que por supuesto estamos siempre encantados porque llevamos toda la vida y vivimos todo junto con esa persona, pero bueno, añadir solo ese detallito, ¿vale? Muchísimas gracias, Chelo. Nada, vosotros. Hola, buenos días. Bueno, agradecer la intervención de todos. Yo soy Nerea, soy representante de la Asociación de Patologías Mitocondriales, pero además de eso tengo otra enfermedad rara, que en este caso es de endocrino, que es una insuficiencia suprarrenal terciaria de origen hipotalámico, un nombre estupendo. Tengo una tarjetita de triaje rojo para cada vez que voy a urgencia. La tarjeta creo que jamás le han hecho caso. Jamás. Es decir, en la tarjeta pone exactamente el protocolo que hay que seguir para evitar una crisis suprarrenal, que es una situación de riesgo que si no te atienden te mueres directamente. Y yo llego con la tarjetita del triaje y la mayoría de las veces está en español y en inglés además, ¿eh? Y siempre la llevo en el bolso. Y la mayoría de las veces yo digo, ¿por qué no le hacen caso? Y tengo que estar peleándome continuamente diciendo, ¿cuándo me vaya a poner los corticoides? Que se me puede parar el corazón. Y te miran como con cara de exageración. Entonces, ojo, que hay que hacer caso en los triajes y tienen que tener una formación del por qué necesitamos esas cosas, que no son cosas que... Porque hay veces que te tratan como si diciendo, oye, que viene exigiendo esta, ¿no? En el caso de que yo me pueda manifestar, porque muchas veces es quien me acompaña que está diciendo, oye, que no se le puede hacer esto, que no se le puede hacer otro, y que tiene aquí una serie de medidas urgentes que hay que atender antes de mirarle cualquier otra cosa. Y sí. Nerea, te iba a decir, es que es tan sencillo, porque nosotros ahora estamos metidos en una investigación, se llama Diagnostica, y es tan sencillo que nosotros hemos creado un QR en una pulsera. Sí, la tengo. ¿La tienes? Entonces... Es que hablamos de lo mismo, llegas, lo leen, pero se quedan como diciendo, ¿qué hago con ella? El problema, yo creo que lo has definido antes muy bien, es el tema de conocimiento, de formación. ¿Qué significa esa tarjeta roja? ¿Qué significa esa pulsera? Que a lo mejor la persona que tienes delante no lo sabe. Entonces, ¿cómo te van a atender? Claro, pero yo, por ejemplo, yo en mi caso, yo soy de las que voy diciendo, aquí tienes el teléfono de mi médico, aquí tienes el email, aquí tienes no sé qué. Habla con ellos si no lo quieres decir, si no confías de mí como paciente, de que lo que te esté diciendo es verdad. Normalmente no lo hacen. Pero escúchame, Nerea, pero ¿no se supone que cuando vamos a una urgencia lo que nos atienden son especialistas que saben leer un informe médico? Sí, pero como muchas veces no saben... Entonces, ¿para qué nos piden las tarjetas? Ponte una chapa, como antes. Positivo, negativo... Yo a veces he pensado hasta en tatuármelo, fíjate tú, Carmen. Igual es que es de una edad... Pero bueno, fuera de broma, es decir, que hay que hacer, es decir, esos temas de los protocolos que hoy en día que tenemos tanto Big Data, tantos programas informáticos y tal, no es lógico que, por ejemplo, tú cambies tu dirección postal mismo en tu centro de salud y no quede reflejado en la seguridad social o al revés, que es lo que hablábamos, la locura burocrática en la que nos vemos y que es súper cansado. Y otra cosa de la que quería hablar, del tema del registro de pacientes, desde nuestra experiencia desde AEMMI, llevamos muchísimos años con el registro del paciente, invirtiendo muchos recursos desde el 12 de octubre y con muy buena voluntad, pero al final va chocando. Y hablo, por ejemplo, de la experiencia de Andalucía. En Andalucía no tenemos registrado los casos de pacientes mitocondriales porque tú llegas, le das el formulario
al neurólogo, que normalmente es el que suele coordinar, aunque sea una enfermedad neuromuscular y metabólica, ojo, y no se toman la molestia de rellenar esos datos y llevarlos, es decir, porque tienen como un celo de estos son mis pacientes, yo tengo mis bases de datos en Excel y no quiero compartirlas. Y al final tenemos un montón de datos de fenotipado, de genotipado, de todo, de edades que, como decir, nos hacemos grandes, aunque yo en mi caso empecé con síntomas con 14 años y fui diagnosticada a los 29, tengo 38, es decir, mucho recorrido, que podría estar aquí hablando toda la mañana. Pero, es decir, tema de registro de pacientes es súper importante, pero empezamos con el registro con los profesionales. Y mientras ellos no vuelquen esos datos, no podemos escribir el libro de Alicia en el País de las Maravillas si no empezamos desde esa parte. Pero es que cargamos muchísimo a los profesionales. Hay Claro, que los dotar a las cargamos. unidades para que puedan hacer investigación y para que puedan volcar esos datos. Pero muchas veces es tan sencillo como, oye, aquí tienes la dirección de correo electrónico, te llevo los papeles oficiales, por ejemplo, en nuestro caso, del 12 de octubre, tienes esto, tienes lo otro, solo tienes que pasar, porque debe de ser un profesional el que certifique que esa información es verdad, porque si yo te digo, oye, yo tengo este... ¿Tú qué sabes si es verdad o es mentira? Tienen que ser ellos los que los vuelquen y sí, si pero no, no que tiene haya por un qué ser un enlace. médico, puede ser una gestora de casos, por ejemplo. Exactamente, que Claro, haya un pero enlace hay que hacer un equipo mayor. multidisciplinar. Os invito a que sigamos ahora con el Sí, debate porque exactamente. tenemos fuera. Nada, muchas Y yo gracias. solamente, gracias Nerea por tu aportación, fantástico. Debatimos si queréis ahora fuera. Solamente dos cosas para finalizar la mesa, ¿vale? Creo que empatía. Empatía va a ser una de las palabras que va a definir la empatía, equidad y el ego en casa. Vale, y aparte de eso, las asociaciones de pacientes, que yo creo que hay que dejarlo muy claro, aliados. Esa palabra también es importante. Y agradecidos, por supuesto. Tenemos que ser súper agradecidos porque a pesar de, tenemos grandes profesionales, tenemos muy buenas, tenemos una sanidad pública muy buena. Igual lo que necesitamos a lo mejor es un poco... que me lo ponga. No, que cerramos ya. No, pero que vamos a cerrar. Que muchísimas gracias a los ponentes y muchísimas gracias a todos los que estáis aquí. Gracias.